Muy buenas tardes, en nombre del Observatorio para la Calidad Republicana. Esta sala de Zoom, que desde hace 5 años venimos desarrollando como una tarea doctrinaria de acá, humildemente, desde las posibilidades que nos da la comunicación, con el sostén técnico de Agustín Sartori. Hoy vamos a tener el gusto de presentar a Pablo Giuliano, que es diputado nacional, exdirector de IOMA y fue exdirector general legislativo del Senado de la provincia de Buenos Aires. También es abogado. Él tratará sobre los desafíos de la representación en la era de Milei, un menudo problema que él lo está viviendo todos los días en su lugar de diputado en el Congreso Nacional. Pablo, muy bienvenido a esta sala del observatorio y la palabra es tuya y te escuchamos muy atentamente. Buenas, ¿cómo andan? La verdad que, en primer lugar, gracias a Carlos que me hizo llegar la Exacto. invitación. Contento de estar acá porque a veces como en la vorágine en la que estamos, frenar un ratito para encontrarse a pedido de los amigos es una obligación de parte nuestra Sí, de salvo estar una omisión acá. involuntaria que no nombré a Carlitos Sebey, que hizo el contacto. Así que perdón, Carlos, te reconocemos. Y gracias de nuevo, Así que, Pablo. así que les decía que creo que yo esto lo entiendo como una obligación de tener que encontrarnos, y aparte son ese tipo de obligaciones que nos terminan redundando en poder frenar un ratito, parar un poco la oreja, levantar un poco la mirada y tratar de estar un poco más conectados entre nosotros, que como bien decías vos, Juan Carlos, este tipo de espacios que no cuestan nada, que cada uno lo hace desde su casa, nos hacen estar más cerca. Dicho esta aclaración, cuando pensamos en encontrarnos, íbamos charlando con Carlos este desafío de la representación, porque tiene que ver un poco con lo que ustedes estaban hablando hasta que fuimos ingresando ahora en el Zoom. Primero voy a tratar de caracterizar un poco cómo estoy viendo el Congreso, pero no antes sin entender algo que se estaba mencionando acá al principio. Hay un contexto global de fuerte desprestigio del sistema democrático en general. Y esto, para mí, el que lo ha caracterizado de manera muy ágil, muy fresca y muy moderna, es Liotti, el periodista de La Nación. No sé si han tenido oportunidad de leer el libro de él, que se llama La Última Encrucijada, libro que recontra recomiendo, porque los primeros capítulos de él analiza una radiografía muy detallada. Jorge Liotti, no me salía el nombre de pila, y Jorge hace una revisión de la estructura democrática argentina de los últimos 40 años. Y es una mirada que yo veo, esto porque estamos entre amigos y demás, me permito que es una mirada muy nuestra la que Jorge coloca en ese libro, que los invito a que repasemos y en algún momento tratar de volver sobre este libro. ¿Por qué? Porque para mí no se puede entender lo que está pasando en nuestro Congreso y no se puede entender lo que significa Milei si nosotros no empezamos a ahondar en qué le pasó al sistema democrático. Por supuesto, vamos a cargarnos las tintas sobre nuestro sistema democrático incipiente de 40 años, pero qué le está pasando a la democracia a nivel global es un ejercicio elemental que nos tenemos que dar y que tenemos que hacer. ¿Esto por qué? Porque creo que un montón de discusiones se caen en saco roto cuando te empezás a preguntar qué pasa con el radicalismo, qué pasa con la representación, si hay crisis de representación. No, miren, esta tormenta que se está viviendo el sistema democrático, que es una tormenta muy fuerte, muy compleja, que tranquilamente, y esto no dejo de sonar alarmista o apocalíptico, probablemente nos esté colocando en las antesalas de enfrentamientos globales de otra dimensión y de otra escala, y que nos tenemos que empezar a imaginar, y que aparte un poquito de entender esto, eh, eh, nada, hay un campo muy fértil para que los sectores de concentración conservadora o de extracción conservadora
hayan podido ganar terreno. Después se despliega por distintos formatos, como ya lo vimos en otro momento de la historia, ¿no? ¿Cuándo fue? El sábado vi en Twitter, después también se los voy a pasar a través de Carlos, les voy a compartir ese tweet, de alguien que colocó una foto de 1930 de un grupo de libertarios, no sé si lo pudieron ver en Twitter, está dando vuelta, que decía, abajo los radicales. ¿Y esto por qué lo traigo también acá a colación? Porque creo entonces que voy a empezar por el final, voy a enunciar la hipótesis, digamos, hacia donde quiero conducir la cuestión. Y voy a sonar bastante balvinista en esta idea. Yo creo en parte que el sistema democrático argentino está debilitado porque se ha debilitado la Unión Cívica Radical. Y como decía en su momento en la historia del radicalismo Ricardo Rojas, así como un partido se gobierna a sí mismo es como gobernará la nación. Yo de eso estoy convencido. La extinción, la desintegración de la identidad radical en el vaivén electoral, no estoy señalando a nadie. O sea, parto de la idea y de la hipótesis de que yo no juzgo a nadie. Hagamos un juego. Digamos. Vuelven todo a la faz radical, radicales de Carriol, Ricardo López Murphy, el radical K. Pensemos una matriz de lo que nos tornaba radical. Y no la podemos contestar. O sea, que lo electoral es el síntoma, pero no estamos pudiendo entender la enfermedad. ¿En dónde quedó trunca la democracia y en dónde quedó trunco el radicalismo en este proceso tan reciente? Digo reciente porque exageramos, ustedes son padres fundadores de la democracia. Cuando yo hablo de los padres fundadores de la democracia me refiero a los que eran jóvenes en aquel entonces, criados y ustedes amamantaron todos los sistemas autoritarios habido y por haber, y sin embargo cuando desbordaban en la formación universitaria se permitían soñar con principios reformistas, lo cual la generación de ustedes encarna grandes fracasos, pero tiene más glorias, y no es para sobarles el lomo, lo que digo es realmente una generación constituida en los vaivenes del siglo XX que se permita, ustedes tienen que saber que son la primera generación más longeva en términos democráticos de la historia argentina. Y esto pasa como por nada. Y en un momento siempre nos gusta decir, bueno, con la democracia se come, se cura y se educa, como decía Raúl, pero ahí Liotti vuelve y dice, che, no se pudo curar, no se pudo comer y no se pudo educar. Es decir, el sistema democrático no es compatible con los resultados. Con los resultados concretamente, esto sin entrar de un lado o del otro. Y no sé si el radicalismo esto lo tiene en claro. El radicalismo no tuvo en claro esto y voy a agregar otro pasito más para atrás. El radicalismo tiene en claro que cómo se imagina el mercado de los próximos años. Yo creo que no. El radicalismo no pudo concebir un modelo de Estado, un Estado distinto, que sí pudo encontrar en las gestiones de tipo provinciales. Ahí es donde pesa muchísimo la historia del radicalismo, y es donde también me parece que pesa tanto que rompe los ejes del carro, de esa historia tan pesada, que se pierde un montón. Ayer yo me encontré con un familiar muy lejano, un sobrino lejano, nieto de Arturo Illia, y le decía, los propios radicales nos gusta decir que Illia fue el tipo más honesto, cuando en realidad creo que fue uno de los tipos más valientes, uno de los más preclaros de la historia argentina. O sea, Arturo Illia tenía una claridad conceptual de cuál era el modelo del Estado, de la espesura que tenía que tener un sistema democrático, que creo que ni los radicales lo entendimos. Y por eso digo que me parece que con todo esto, lo estoy tratando de sintetizar en 5 minutos, ahora sí me voy a meter de lleno y quería hacer toda esta aclaración. También voy a recomendar otro libro para la cuestión más global, como decía al principio, que es el de Natalia Strobl. No tengo buena pronunciación, es alemana, es un librito muy chiquitito que se llama La Nueva Derecha. ¿Y esto por qué? Porque ella ahí explica que la Nueva Derecha en toda la historia, y ella analiza particularmente los gobiernos de Trump, de Kunz en Austria, lo que hacen es terminan estresando, es decir, se montan en un sistema democrático crítico y lo que hacen es estresan a la sociedad. Recién Eduardo mencionaba cómo hoy a la mañana se dice, estos son mis enemigos, y disparo. No digo son mis enemigos de manera dialéctica, disparo. Digo, el desorden en el sistema de inteligencia, el desorden de prioridades que tiene este gobierno,
la alteración que tienen con respecto al futuro, es decir, el gobierno no puede trazar un horizonte imaginable, la sociedad no lo está demandando. O sea, por eso digo, fíjense qué onda es la crisis democrática, y el radicalismo llega muy desvencijado, muy lastimado, profundamente desarticulado, pero convocado a dar una pelea. Es como que tengamos exceso de peso, no tenemos trabajo de piernas, no tenemos guante, no tenemos sponsor, y el sábado tenemos que ir a pelear al Luna Park. Este es un diagnóstico muy difícil de un partido que ha resultado ser en las últimas décadas completamente evasivo de sí mismo. Es decir, el radicalismo convocó una convención nacional con lo que eso significa en el siglo XXI para no terminar resolviendo, sintetizar una candidatura. El radicalismo tiene certificado, por lo menos el radicalismo actual, digo, ¿no? Digo todo esto para provocar, tiene certificado de no poder sintetizar una alternativa concreta electoral. Después podemos decir quién nos gusta más, quién nos gusta menos, si alguna expresión en alguna provincia nos representa más o menos, pero nosotros no tenemos la capacidad de sintetizar una alternativa política, una síntesis política que requiere de mucha audacia, que requiere de muchísima claridad y que requiere después de una síntesis. No se pudo. Digo para que podamos conceptualizar, porque después vamos a entrar de lleno en algo más, en lo coyuntural, de que Putin a nuestro presidente de bloque, de que nuestro presidente del partido quede votando solo, de que no podamos haber sintetizado en la experiencia de Juntos por el Cambio en el 2021, las expresiones radicales cosecharon más de la mitad de los votos de la coalición en el 21 y no lo pudimos facturar. Entonces, con todo este contexto llegamos al bloque radical más chico de la historia de nuestro país. El bloque radical se partió en 1957 y tenía algún grado de diferenciación fuerte entre personalistas y antipersonalistas durante el gobierno de Irigoyen, básicamente, y posterior, el gobierno de Alvear. Estoy marcando hitos súper importantes, pero ahí gobernábamos. En el 57 se derivó después en la convención y se derivó en esa fractura, que ustedes conocen mejor que yo, entre la UCR del Pueblo y la UCRI, dando luz prácticamente a otro partido. La ruptura del bloque en el proceso constitucional nuevo, democrático, del 83 a la fecha, solo fue un grupo minoritario de una expresión federal que, vuelvo a repetirlo, no lo digo en tono de juicio, sino que quiero describirlo. Entonces nosotros, en mi caso, yo asumo en diciembre con 2 bloques parlamentarios. Yo en la convención del año pasado, yo le dije 3 cosas. Una, que para mí era un orgullo haber llegado a ser convencional nacional de mi partido. Lo segundo, por mi historia personal, por mis abuelos, por la carga emotiva que tiene la Unión Cívica Radical. Segundo, que era una tristeza que nuestros bloques, por primera vez desde 1912, nuestro bloque, sepan, esto se lo saben perfectamente bien, la Isa Peña, viene la primera delegación de diputados nacionales de la provincia de Santa Fe, y desde 1912, cada vez que hubo constitución en la Argentina, hubo bloque de la Unión Cívica Radical en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados. Bloque que llegamos, partido. Y en tercer lugar, digo que mi partido, definitivamente después del siglo XXI, pudiera haber llegado a una síntesis de una candidatura presidencial, que no pasó en la última convención nacional. Bueno, con algo pude tratar de trabajar. Cuando llegué en diciembre acá, trabajamos para unificar el bloque. Lo que sí no tuve en cuenta, y esto sí me hago cargo, es de todo esto que les estoy contando. Todo esto me di cuenta de este análisis de que el radicalismo no estaba espesado, y a veces la unidad queremos creer que es amontonar diputados de un origen o de una autopercepción, que para mí es ahí en donde aparece el problema. Y yo quiero decir algo que también va a ser súper estruendoso, pero yo creo que hay que, en esa falta de claridad del Estado y del mercado que el radicalismo no define, el radicalismo a lo largo de los años ha sido profundamente infiltrado. Voy a tener un título fuerte para que sea grosero, porque solamente eso explica que vos puedas entender no entender, pero sí explicar algunas votaciones y algunas posiciones. Les voy a poner uno bien concreto para también irritarlos un poco. Viene la visita a los genocidas a Ezeiza, de parte de los diputados nacionales, en una camioneta oficial de la Cámara de Diputados de la Nación.
Cuando yo me entero de eso, inmediatamente pongo en el bloque lo del repudio, ¿no? Repudiar, pipipi, hacemos los fundamentos, y la verdad que me acompañó una mayoría importantísima de diputados. Cuando después llega esa discusión al debate del bloque, algunos diputados, no voy a decir nombre obviamente, pero algunos diputados me decían, es una cuestión de libertad de expresión visitar a cualquier reo. Le digo, sí, te entiendo, obviamente no se lo dije así, pero no estamos hablando de cualquier reo o de cualquier condenado. Estamos hablando de condenados por juicios de lesa humanidad. Es decir, delitos que cometió Hitler. Digo, para si no perdemos el concepto, porque si perdemos el concepto estamos perdidos nosotros. Entonces yo puedo entender que porque en un armado de listas fuiste medio conocido, determinada facción de aquel entonces, hayas podido llegar acá. Yo soy consciente de que llegué en ese caos del radicalismo. Ahora digo, lo que no puedo tolerar es ese extravío moral, intelectualmente moral, no sé cómo decirlo, es identitario para mí eso, no se puede negociar eso. Por eso después ustedes vieron esa intervención que tuve directamente en el recinto, porque algunos diputados que ya habían terminado su mandato me enseñaron que lo que no se dice en el recinto no se dice en ninguna parte. De la misma manera que es muy difícil desdecirte de lo que dijiste en el recinto. O lo que haces en el recinto. La marcha más importante de la educación fue la que vivimos en el mes de abril, en los últimos 40 años. Creo que hitos tan importantes como el Congreso Pedagógico, la Carpa Blanca y la marcha universitaria de abril del 24. O sea, es histórica a nivel país. Al otro día de la marcha, a mí no se me ocurría que teníamos que tener una reunión de bloque para coordinar la bajada a una sesión que planteaba la reestructuración del presupuesto universitario. O sea, para mí es automática la presencia del bloque radical. Fuimos 5 diputados. 5 diputados nomás nos sentamos. Cuando a la semana, después del ajuste terrible que se viene llevando a cabo en el gobierno, digo terrible y deshumanizado, porque yo creo que, y lo vengo diciendo en el Congreso, lo dije ayer de manera media solapada, y también lo dije el otro día en un acto, yo estoy convencido que la responsabilidad fiscal tiene que ser una bandera del progresismo. Porque si esa bandera de la responsabilidad fiscal es de la derecha, se hace de manera deshumanizada y se hace de manera salvaje como la estamos viendo. Entonces nosotros tenemos la doble responsabilidad de ser responsables fiscalmente y de ser humanamente responsables fiscalmente. Es decir, darle un rumbo. Y yo ayer al jefe de gabinete le dije, por ejemplo, cómo en esta crisis que atraviesa nuestro país y la imperiosa necesidad de tener los números ordenados, todavía seguimos teniendo los niveles de subejecución presupuestaria en el Ministerio de Capital Humano. Yo estoy trabajando en una ley con respecto a... Horrible el nombre, no lo repitan, pero es para que se entienda, es una ley del hambre. Digo del hambre porque lo han manoseado en el término hambre, lo usó Alberto para poner la mesa del hambre y fue un desastre, pero creo que en la Argentina nosotros nos debemos un debate sobre la triple cuarta imposición, en donde hay gastos del Estado, recursos del Estado, a mitigar un flagelo que sigue a la vuelta de nuestras casas, a nuestras esquinas. O sea, no. El hambre antes era boreal, ahora no. O sea, está a la vuelta de nuestra esquina. Y tiene distintas características el hambre. Está el hambre digital, está el hambre nutricional. Todos los números son completamente alarmantes. Perdón por esta introducción tan grande. Vamos a entrar ahora de lleno al Parlamento. Olvídense de esperar de los bloques parlamentarios algún grado de representatividad de la que conocían. Olvídenlo. Todos los bloques, Unión por la Patria, voy a arrancar por una ubicación geográfica, Unión por la Patria, desde la extrema oposición, de izquierda no, pero Unión por la Patria, Hacemos, Innovación Federal, Unión Cívica Radical, PRO, votaron distintos y separados algo tan elemental como un decreto tan mal redactado como fue el decreto que destinaba 100.000 millones de pesos, 100.000 millones de pesos,
en gastos reservados para la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado. Es decir, algo tan obsceno. El primer gasto que realiza el gobierno de Milei, después de 6 meses de ajuste, es decir, que su primera prioridad fue destinar gastos reservados para la reestructuración de la Secretaría de Inteligencia. ¿Y por qué traigo este ejemplo? Porque es un ejemplo también obsceno, también grosero, también claro, es decir, de qué lado te pones, y porque aguarda un antecedente muy funesto para la calidad democrática que les mencionaba al principio. Mis posiciones no tienen que ver con una cuestión estricta, o sea, claramente que es ideológica mi posición, pero antes de ideológica, es obscena la posición que en mi caso me toca asumir. Porque si nosotros llevamos 40 años del sistema democrático, autores de la Ley de Defensa Nacional, de Seguridad Nacional y de Inteligencia, es decir, nosotros entendimos perfectamente en la década del 80 que para cuidar el marco democrático teníamos que ir ¿a dónde? A la sala del motor, a la sala de motores, de las máquinas del poder. Porque había que desmantelar con esas 3 leyes, un poder preexistente. Saben que es una deuda del sistema democrático que sigue intacta. Y yo digo esto, ni el kirchnerismo se animó a modificar por decreto el sistema de inteligencia. Cuando se asesina al fiscal Nisman, 47 días en el Congreso de la Nación se discutió la Agencia Federal de Inteligencia. Ahora se cambió por un decreto. O sea, es muy fácil la posición. No es que si te gusta Milei o si te gusta Cristina Fernández de Kirchner. O sea, el análisis electoral en tiempos no electorales es el principio del fin de los partidos políticos. El exceso ritual de estar pensándose todo el tiempo en campaña para no ir a una campaña es el segundo principio del fin de nuestro partido. Porque ahí aparece el tan mentado concepto de mi base de sustentación. ¿Dónde está mi electorado? Y a mí me llama mucho la atención que algunos tengan tan en claro dónde está su electorado. Porque todo esto que vengo diciendo no está claro. Y si no está claro todo lo que vengo diciendo sobre el sistema democrático, sobre el mercado, sobre el Estado, yo dudo de un dirigente que me dice que su base de sustentación está votándolo a Milei. Porque yo creo que el radicalismo ya salió de esta cuestión de definirse a través de un anti-algo. O tiene que empezar a salir. El problema es que el radicalismo ya no tiene más margen para definirse anti-algo. Y ahí creo que es donde acierta Milei. Milei detecta que la identidad en general del radicalismo global es más bien un partido, pero, digamos, preocupado con ribetes de sensibilidad social. En la maldad dice que somos acomplejados, culposos, que no nos terminamos de hacer cargo, en definitiva, de sanear determinadas cuestiones. A mí mucho no me preocupa lo que piense Milei, porque yo creo que en el acierto de Milei igual radica el fracaso grande, un nuevo fracaso grande de nuestro país. Así que eso a mí no me preocupa. A mí lo que me preocupa es que creo que el radicalismo está deliberadamente en la antesala de una desfiguración muy fuerte, que Alfonsín en su momento lo había sintetizado bastante bien diciendo si se va a la derecha, la sociedad vira a la derecha, preparémonos para perder elecciones. Yo no creo que la sociedad esté virando a la derecha o a la izquierda. La sociedad no toma esos registros. La sociedad toma los registros, para mí, de los patrones del desencanto, para mí, de los patrones de lo que tiene que ver con algo más simple, que uno piense su identidad, y porque nosotros, miren lo que voy a decir, no hay crisis de representación en la Argentina. Para mí no hay una crisis de representación en la Argentina, lo que no quiere decir es que no la vaya a ver, de manera casi inmediata. Y ahora voy a explicar este punto por qué. La crisis de representación, Milei la sintetizó perfectamente bien. La sociedad argentina está como Milei, y el radicalismo no lo pudo ver. Está desahuciada, no se siente ni se sintió amada,
está sola, no se siente interpelada, no está invitada a nada, no sueña con nada. O sea, no esperemos nada de Milei, más que este andamiaje de agravios, de un huracán de odio que nuestro partido en su momento pudo encontrar antídotos para esto. Ahora, ¿cómo nosotros llevamos toda nuestra cultura? El otro día me preguntaban qué pensaba, qué reflexión hacía, y perdonen que vaya de un punto al otro, pero porque me parece que estoy tocando todo para ponerlo también arriba de la mesa, porque sé que voy a tener evoluciones bastante interesantes y ustedes tienen mucho para decir también con esto. No solo ustedes son de la generación fundadora de la democracia más larga, sino que a los 10 años se dio la convención constituyente más representativa de la historia de nuestro país. Es decir, con grandes hitos institucionales, una democracia esculpida prácticamente en ninguna parte del mundo, como se la construyó acá, y con una constitución tan moderna y tan en un punto progresista, con algunas deudas, pero puntuales, que no, la verdad que no podrían haberse. Uno ve la reforma del 94 y no tendría que caer en la conclusión que producto de esta tormenta de la crisis de la democracia nosotros tengamos que estar pensando que nos van a faltar instituciones. Es un tema que a nosotros, inmediatamente los institucionalistas, los republicanos, nosotros como republicanos, lo tenemos que detectar. La manera en cómo se vota, la manera en que las instituciones, faltan instituciones amortiguadoras, que detecten situaciones críticas. No alcanza con esa búsqueda que quedó media pendiente de la construcción de una democracia más parlamentaria, con la figura del jefe de gabinete, con el senador de la minoría y demás. Ahí el radicalismo tiene un camino, quizá no es un camino en el que se pueda vender rápidamente, pero sí tenemos que dejar en claro que nosotros para reestructurarnos y reencontrarnos tenemos que empezar a pensar en estas cuestiones. Por eso les vuelvo a decir que estoy convencido que el radicalismo tiene un destino importante, pero tiene un tránsito extremadamente problemático. Último punto, y entrego el micrófono a modo de conclusión, y que tiene que ver con esto que les decía, de que para mí nosotros tenemos, no carguen sus expectativas en un prisma parlamentarista, pero prepárense para ver aún más bajo esa representación parlamentaria del radicalismo. De 34 el año que viene ponen en juego 24. Vamos a quedar 10, más todos los diputados nuevos que lleguen el año que viene. El bloque más chico de la historia de nuestro partido, de nuestro país. Prepárense también para que el radicalismo, me parece a mí, creo, esto es una invitación también, creo que esto ya lo digo como convencional nacional. En la próxima convención voy a presentar mi renuncia como convencional nacional, porque creo que hay que retomar el ejemplo, pero no antes sin hacer uso, por ejemplo, de la palabra para decir que creo que nosotros necesitamos construir en esas muy golpeadas instituciones que nos quedan todavía en pie, pero que quedan en pie, un nuevo significado y un nuevo significante. Y ese nuevo significado para mí es que el partido tiene que reducirse a su mínima porción de materia partidaria. Tenemos que empezar a poder, porque enseguida todos empiezan a decir, no, bueno, y no es por pelearme con ninguna agenda, no me quiero pelear con la agenda de género, no me quiero pelear con la agenda del desarrollo, pero tiene que ser más nuclear, tiene que ser mucho más identitario. Es decir, el radicalismo no construyó el último tiempo tampoco una generación ni una camada de políticos responsables. Porque si lo hubiese hecho, diciéndolo, anunciándole a la sociedad la necesidad de emprender el camino de tener cuentas claras, como sí se hacía siempre. Angelos, por ejemplo, perdió la elección diciéndolo el lápiz rojo, era impensado, pero eso era un exceso ritual de la responsabilidad, que me parece que está extraviado el principio de responsabilidad. Acá hay una clase dirigencial que llega para hacerse famosa, para que la aplaudan, para que digan el nombre, pero no para hacerse cargo.
sea, se tienen que hacer cargo. O sea, la generación que venga a pensar el radicalismo y a desenvolverlo es para hacerse cargo, no es para hacerse famoso. No voy a entrar en chicanas para decir que, o para hacerse millonario. Pero decía entonces, con esto termino, me parece que tenemos que trabajar en una convención nacional que defina todas estas cuestiones que yo arrojé de esta manera. Esto en el plano partidario, en el plano del Congreso también veo una oportunidad porque esta fragmentación de los distintos bloques nos permite articular con otros partidos. El de Hacemos, por ejemplo, nosotros ayer hicimos la convocatoria para tratar de rechazar el veto presidencial de la fórmula previsional, y lo hicimos con el bloque también de Pichetto, lo hicimos con Hacemos, lo hicimos con la coalición cívica, lo hicimos con algunos diputados de Innovación Federal. Pero prepárense para que en esa sesión ustedes vean diputados que votaron por sí la ley y ahora van a votar por no, acompañándolo a mi ley. Es decir, de un comportamiento que en 2 meses tu perspectiva sobre una normativa tan trascendental, fíjense que ha complejado, con esto cierro, perdón, no me quiero distraer demasiado, que ha complejado a algunos diputados que dijeron, no, pero estuvimos votando con la Unión por la Patria. Les voy a explicar algo, con esto me despido. El radicalismo preside la Comisión de Asuntos Previsionales. El radicalismo tenía un dictamen. El radicalismo convocó a la sesión especial, que fue la primera sesión especial que alcanzó el quórum. El radicalismo llegó a esa sesión con su dictamen en el top 1 Unión por la Patria, segundo el del PRO y la Libertad Avanza, tercero el radical. ¿Qué logramos en el recinto? Que se someta el de Unión por la Patria y cayera, se someta el de la Libertad Avanza y el PRO y cayera, y que Unión por la Patria viniera a nuestro dictamen con el artículo que yo creo que no es que fue un error, pero si no hubiese habido ley, de la composición de las cajas. Pero era un artículo federal. Sale la ley, llega al Senado y también se aprueba. Ustedes vieron al radicalismo festejar que en el último intento que hubo, anterior a este, de poder sacar en formato de ley una fórmula previsional, se le tiraron 17 toneladas de piedra al Congreso de la Nación y fue en diciembre del 2017. Y el radicalismo no hizo gala de eso. 5 millones de jubilados hay en la República Argentina. Después podemos discutir si estuvo bien que los metan por la ventana, los que no contribuyen. Es otra discusión. Pero hoy son 5. Eso sí es una base de sustentación electoral. En donde un partido dice, che, pare, no jodamos. En la Argentina hay 5 millones de jubilados. En su gran mayoría creo que todavía tienen tanto compromiso democrático que van y votan. Vamos a dar un pasito más. Che, ¿nos imaginamos un partido humanitario de la responsabilidad fiscal? Sí. 0,4 del Producto Bruto Interno. Era lo que afectaba esa recomposición, retrotrayéndose a abril. Hay 1.300 puntos para ir a buscar. Por ejemplo, creo que quedan 4,8 del PBI en esa época, cuando sancionamos la ley, en gasto social. Hoy les voy a mandar una captura de pantalla. Hay una página que se llama Gasto Online, Presupuesto Abierto Online. Ustedes pueden ingresar y van viendo al día de hoy qué presupuesto está ejecutado, qué presupuesto está subejecutado, de las distintas reparticiones de toda la Administración Nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Van a poder entrar en capital humano, van a poder entrar en programas especiales y van a ver una capacitación de la identidad de Perón. Hay mucho por podar. Yo ayer se los mostré al jefe de gabinete. Si el político se condena a no ser creativo, condena a su sociedad. Y esto también era muy radical. Tenemos que ver de qué otra manera hacemos sustentable que un jubilado pase a cobrar, de aquel entonces era 170.000 pesos, a 270.000 pesos la mínima. No cubre absolutamente nada. Es inhumano lo que se está haciendo. Segunda gran idea, que el radicalismo lo hubiese puesto en la senda de una definición, no separándose, con un rol protagónico en el Parlamento,
O sea, el radicalismo encontró la llave de cómo legislar, de cómo destrabar leyes, de cómo romper su complejo, de cómo hablar de una base de sustentación, y algunos ahora quieren ir a agarrar esa llave en la próxima sesión y tirarla al mar. Yo no lo voy a permitir, y lo voy a plantear de esta manera. O sea, tengo que sacar la discusión partidaria, que es horrible, en el recinto, porque me parece que si no, no puedo explicar qué hago yo sentado ahí también. Yo estoy muy contento, yo me fui muy contento. La primera vez que me fui contento del Congreso fue cuando sacamos esa ley. Juntamos 160 votos. Y vuelvo a repetir, soy consciente del artículo de la reposición de las cajas, que es discutible. Porque digo, bueno, ojo, en una de esas le ganamos una batalla, le torcemos el brazo y encontramos un veto parcial. Si mi ley hacía un veto parcial, habíamos ganado. Gracias. Bueno, nos encantó toda esta parte, así que ahora viene lo peor para nosotros y para vos. Vos mencionaste algo que te ibas a referir en las provincias. Algunas de las provincias que no son cercanas, ¿ves algún principio de solución para el partido, algún nuevo rol o algo? Sí, y gracias por hacerme el pie, Juanca, porque me lo comí ese punto. A mí hay una de las provincias que me gusta muchísimo lo que está pasando, pero voy a ser también bastante preciso sobre el punto. Me gusta porque es claro en su identidad, ¿no? Hay varias cosas identitarias del radicalismo que suceden a nivel provincial. Voy a empezar por la más cercana, que es la provincia de Santa Fe. Que vos tengas a un gobernador que encara una de las agendas, que encarnan una de las frustraciones del sistema democrático, como la inseguridad. Todos ustedes se criaron en un mundo que me es completamente ajeno a mí. O sea, rápidamente podemos decir que jugaban en una plaza, jugaban en la calle, las calles eran o de adoquines o seguramente alguna de tierra, y en algún momento los llamaban a tomar la leche o a entrar a comer, a hacer los deberes. Era otra era. Ustedes se criaron más libres en ese aspecto. Había un plano de libertad ahí, emocional, física, que ahora está supuestamente puesto arriba de la mesa y está hackeado también por el consumo de las pantallas. Bueno, Puyaro está montado en esa agenda. Puyaro está hablando de seguridad. A mi humilde entender, me preocupa que se juegue con la construcción simbólica de que para ser rudo vos le ponga un mameluco naranja a un preso. Soy dramático. Pero también tenemos que pensar que esas agendas son dramáticamente explosivas. A principio del año vimos cómo una criatura ingresa a una estación de servicio y asesina a un pibe que estaba entrando a laburar. El radicalismo no puede mirar para el costado en la agenda de seguridad y de narcotráfico. No puede mirar para el costado. Y un día un amigo me dice, pero ¿cómo el radicalismo no defiende las instituciones? Sí, ¿la policía no es una institución? Y tiene razón. Y tiene razón. Ahí le vamos a empezar a hablar a 17 millones de argentinos que viven en la provincia de Buenos Aires y que antes uno decía, bueno, en el conurbano. No, con Carlos somos de La Plata y hay lugares, plazas de La Plata, que si yo le digo a Carlos de tomar un mate a las 8 de la noche, no va. No va. Ahora no puede ir porque no lo deja LAC, porque están todas las veredas levantadas. Pero no vas. Entonces, quiero decir, la agenda de seguridad y de narcotráfico le cabe a un radical. 3 provincias gobernábamos durante la pandemia, Jujuy, Mendoza y Corrientes, las únicas 3 provincias que mantuvieron abiertas en plena pandemia las escuelas. Nunca nadie lo dijo. Nunca nadie lo dijo. En provincia de Buenos Aires, Kicillof mandó a cerrar las escuelas con una insensibilidad nunca antes vista en manos de un peronista, si se lo puede llamar así. Porque la escuela en el conurbano lo que significa es otra cosa, es comer. La escuela en el conurbano significa que la abuela, no la madre, la abuela, mientras los chicos están en la escuela esas 3, 4 horas, hace una changa. O sea, rompió todo un tejido social. En Mendoza, Corrientes.
perdón, ¿sí? Mendoza, Corrientes y Jujuy fueron las únicas 3 provincias, y de manera tardía Larreta se sumó al hecho de que nosotros dijéramos, pandemia sí, nos cuidamos sí, pero la escuela, en Inglaterra bombardeaban los nazis y a la escuela se iba. Nadie lo dijo. O sea, la sociedad argentina le compró a Milei que él venía con una motosierra a terminar con la casta, no sé qué, y nosotros seguimos convencidos que la sociedad argentina, no, a pesar de la marcha que vimos en abril, no quiere ver una épica, una gesta nueva por la educación. Increíble. Segundo, tercer elemento identitario, es decir, como las bases del ADN, la adenina, la guanina, la citosina, y me falta alguna más, son constitutivas del ADN. El radicalismo las tiene delante de las narices. No las vende. No las quiere contar. Es como que no lo quiere sentir. Es como que... ¿Ustedes no sienten que no sabemos en qué momento nos vencieron y tenemos los brazos caídos? Pero esto, salgamos más allá de cualquier gestión, de cualquier provincia. Es como que nosotros perdimos una batalla. Y tendríamos que hacer terapia colectiva. Tenemos que ser el primer partido político que va a terapia, todo un partido político, para poder tratar la crisis del 2001. Y en la crisis del 2001 ahí hubo un tropezón. Porque aparte fue tramposa, porque fue traicionera y se rompe esa agenda. En las provincias, vuelvo a repetirte, hay un montón de cosas que están pasando. Yo me encontré con los mendocinos que no son de mi más gran afecto, en sus posiciones, lo digo. A los mendocinos son... La Argentina es entrañable en todas sus dimensiones, pero tienen algo interesantísimo en la agenda que tiene que ver de cómo los tipos pudieron insertar todos sus productos. Los olivares, las uvas, las pasas de uva, el vino. Bueno, esos son gestiones mendocinas también, radicales. La infraestructura en Jujuy, no lo podemos contar. Es como que no nos termina de salir poder contarnos. Por eso hay que hacer un fuerte trabajo de reparación adentro del radicalismo, si es que todavía nosotros creemos que existe posibilidad de que el radicalismo... Yo estoy convencido que sí. Estoy convencido. Pero bueno, son los 2 casos más paradigmáticos que me parece que son importantes que tengamos presentes. La agenda de la educación y la agenda de la seguridad. Gabriela Nasser te pregunta, ¿cuál considerás que es el motivo de esa incapacidad? Yo creo que hay un complejo que se ha apoderado del radicalismo y que es un complejo electoral. Pero esto le pasó también... El otro día estuve reunido con un diputado del Partido Socialdemócrata alemán, que actualmente le está tocando gobernar, la están pasando como el traste. ¿Y por qué pongo el ejemplo de los alemanes también? Porque nos pasa a nivel global. El radicalismo en la década del 90 entró en la agenda socialdemócrata. Y las socialdemocracias a nivel global están en profunda crisis. Y al radicalismo se le sumó el complejo del peronismo-antiperonismo, que codificó la política argentina del 45 para acá. Entonces, ¿qué digo? Son las experiencias, siempre nos queda un sabor amargo de experiencias a medias, pero de un partido que ha dado muchísimo, dio un montón. Pero las maneras, es como que siempre ha terminado todo en formato de tragedia. Y eso es una complejidad que tenemos. Porque todos los que están acá hayan votado y hayan estado contentos o no con lo de Macri, al final del proceso presidencial de Macri, cuando él sacó 41%, en el fondo de nuestros corazones republicanos también estábamos contentos. Aunque lo despreciáramos a Macri. Pero porque en el fondo de eso se jugaba también una salida política nuestra del equilibrio político. El radicalismo no puede definir Estado y mercado. El radicalismo se acompleja y se torna inferior cuando tiene una carga política, una cultura política que tendría que exacerbarse todavía más. Nosotros hacemos un culto de nuestra cultura política encerrados en nosotros mismos para satisfacernos a nosotros mismos y para explicarnos a nosotros mismos que esta Argentina no se puede explicar. Porque es inexplicable la Argentina. O sea, porque por momentos cuando uno ordena, me parece que cuando uno ordena el relato de esta forma, vuelve a ser creíble, pero no nos entusiasmamos de manera racional. Nos volvemos a poner contentos, decimos, che, bueno, hay posibilidad.
Claro, sí, la Argentina se tiene que encaminar. Entonces, lo que no tiene que faltar a nosotros es energía. Una vez en el libro de Gálvez encontré una definición de Irigoyen que a mí me encantó. O sea, que me volvió a reafirmar mis principios irigoyenistas. El irigoyenismo era fanático de los votos. Fanático. Nos tenemos que volver fanáticos de los votos, pero no del electoralismo. Porque el electoralismo te puede llevar a querer cumplir las apetencias del momento y te desvirtúan. Los votos es distinto. Los votos a vos te permiten decirle a la sociedad que vos vas a marcar para acá. Te votan 4. Vos vas a marchar para acá. Te votan 6. Vos vas a marchar para acá. Y a la cuarta vez, quinta vez, ya no tenés 4 votos. Votos. Construcción de poder sobre la ciudadanía, sobre la convicción. Me queda un apunte acá de 2 palabras que quería traer también acá, que son súper nuestras. ¿Por qué peleamos nosotros? O sea, ¿por qué pelearían ustedes? ¿Ustedes por qué estarían, digamos, pondrían en juego sus vidas? Y alguno dirá, lo que dramáticamente queda de mi vida. O sea, ¿por qué lo pondrían en juego? O sea, vos peleás por lo que vos crees y peleás por lo que vos sos. Yo vengo y le digo que sos todos unos fallutos, que ustedes son los responsables de que la Argentina esté de rodilla. Se toman un colectivo acá del Congreso y me esperan en la puerta. Algunos me vienen a pelear, me vienen a agarrar el saco. Me dice, ¿vos qué te crees que sos? O sea, a alguno le voy a tocar una parte del corazón que o se va del Zoom, de mínima. Entonces, las cuestiones identitarias, la identidad y la convicción, lo que creo y lo que soy, tienen que ser rectores de vuelta. Pero no como una ilusión, digamos. Es imperioso. Esto como decir, supongamos que ustedes son todos tíos míos. Tíos míos. Que el abuelo y la abuela fallecieron. Que nosotros tenemos una empresa que tiene 40 panaderías, 23 panaderías en todo el país. Y vendíamos un producto. El envoltorio está todavía hecho como la década del 80. Tenemos la maquinaria oxidada. Nos roban la harina. Tenemos gente adentro que dice que hace pan y en realidad hace pan para ellos mismos y lo venden aparte. Y hoy decimos, bueno, basta, vamos a poner punto final a eso. ¿Cómo se empieza? ¿Cuál es la identidad de nuestra familia que todos los días abre la puerta de sus panaderías? O en su momento abría los comités. Hoy abren Facebook o Instagram, es lo mismo. El formato ahora es digital, antes era presencial. No cambia. Porque seguramente ustedes están viendo, esto a mí también me significa un problema. ¿Cómo hago para no comunicar de manera radical? Perdonen que ahora use el término radical como si fuera peyorativo, como hablando para adentro. Pensando en esta fascinación que tenía Irigoyen de ir por los votos. Yo a la mañana no estaba pensando a ver qué dato riguroso le ponía el palito para que lo pise el jefe de gabinete. La gente no está preocupada por la devaluación y por la inflación. Sí. Bueno, preguntémosle al jefe de gabinete si van a devaluar. La gente no está preocupada si no va a haber un peso más en sus jubilaciones. Preguntémosle por las jubilaciones. La gente no está preocupada de que ve que no hay plata, pero sin embargo hay plata para otras cosas. Y ahora esa plata no se gasta. Bueno, mostremos que no se gasta la plata. Es toda una tarea. Por eso digo, creo que lo decía Mirta por ahí, y ahí voy, Gabriela, particularmente a esto que vos planteabas, cómo nos cuidamos, cómo salimos de esta trampa, reflexionando un montón sin que esa reflexión caiga en una boleta electoral interna ni en una boleta electoral para octubre del año que viene. A Milei nos va a costar ganarle porque Milei no está pensando más que en otra cosa que en la elección del año que viene. Y nosotros también. Pero él se hace cargo y nosotros no. Nosotros no nos hacemos cargo que va a haber una elección el año que viene. Así que creo que hay que hacer, como se dice ahí, coincidir con lo que decimos, con lo que hacemos y empezar a trabajar. Yo lo dije el otro día, en la provincia de Buenos Aires mañana se presentan listas para el comité interno, para el comité provincia. Y lo dije en la presentación, digo, sacamos de la discusión, no es una discusión de cargos, es una discusión, yo vengo a presentar lista acá, porque la discusión es, vamos a ser furgón de Milei, antes vamos a seguir siendo furgones toda la vida de algo, porque un partido centenario que solo asume subsidiariedad está condenado a la extinción.
Manes dice que el radicalismo, si no trabaja por reconquistar la oferta electoral, se reduce a una ONG. Es doloroso que lo diga, pero no le falta la verdad. Entonces yo creo que hay que salir, hay que hacer un profundo llamado. No se puede hacer un llamado a la unidad, porque antes de la unidad lo que hay que discutir es el nivel de convicción y la identidad. La futura convención nacional tiene que redefinir la identidad de esto que llamamos radical. Y ustedes tienen que trabajar para que esas voces sean nuevas. Sea prácticamente gente que no esté hoy en el radicalismo. Vuelvo de vuelta a la fascinación y del irigoyenismo por los votos. ¿Nosotros queremos representar o podemos representar esas voces que no están? Yo creo que no. ¿Y si le ponemos la estructura de nuestro partido al servicio? ¿Y si nosotros nos empezamos a imaginar un partido de una manera diferente, diseñado de otra forma, para que empiece a soñar y diseñar esas instituciones que hacen falta, para que la crisis democrática sea más llevadera, para que de vuelta la política esté en la senda de ser sensible, más sensata y más clara? Yo creo que se puede. Bueno, acá Daniel Bracamonte dice, hastiado de esta dirigencia y anteriores, dice que se olvidan de la militancia quienes están todos los días en la calle. Un poco el tema que vos dijiste de, de la militancia activa. Y a mí me quedó una duda sobre Puyaro. Él habla de una palabra que no se habla en el gobierno nacional, que es la producción. La producción. ¿Eh? Sí, sí, sí. Es el otro término importante. Puyaro quedó electo gobernador y hay un datazo muy lindo que hay que contarlo también, a todos lados. Y él agarró y se pegó un viaje a nivel global para abrir mercados. Y yo algo que no sabía, que si fueras diputado nacional lo que había eran grupos de amistad parlamentaria con otros países. Nuestro país realmente está de rodillas y realmente protagoniza escenas de vergüenza a nivel nacional. Yo integro el grupo parlamentario de India, Alemania, Indonesia y Arabia Saudita. Te anotás a varios países y después quedas sorteados. La verdad que me hice bastante conocido, lo frecuento bastante, me tomo café, lo estoy viendo, tanto el embajador de la India como el de Indonesia. Ilia en 1964 fue el primer presidente de todo el cono sur de América que inició las relaciones bilaterales con China. Otra vez, Ilia era honesto, era lerdo. Es muy importante lo que vos estás trazando acá, porque en mi caso vengo de la provincia de Buenos Aires y está desmantelada la infraestructura de los puertos. Venimos de ver una escena en donde el gobernador, por imbecilidad política, perdió una inversión enorme en un puerto de liquefacción. Vivimos en una provincia que está divorciada de la producción. El que produce en la Argentina y el que exporta es un garca, es un oligarca que hay que terminar con él, que hay que complicarlo. Yo hice mía una frase en su momento de la Secretaría de Estado de Texas, cuando viajé por una beca hace 2 años atrás. Texas tiene un gobernador que creo que religió, y la Secretaría de Estado se votaba, era como votar el jefe de gabinete, y era cordobesa, la tejana. Había nacido en Córdoba, a los 5 años había ido a vivir, y por suerte pudo hablar en cordobés en vez de estado en inglés, porque me hubiese dificultado más entender la precisión de esta frase que todavía la hice mía. Dice, nosotros somos políticos de Texas que trabajamos para correr los obstáculos todos los días para que todos los días aumente la producción. Entonces, viene un productor de sojas y vos decís, ¿a dónde va ese productor de soja que está sacando la tonelada en crudo? ¿Ustedes saben cuáles son los porcentajes de la canasta nuestra comercial de exportaciones? Casi el 10% de las exportaciones argentinas son de pellet de soja, es decir, la cáscara de la soja. En realidad es fibra eso.
Pero ¿por qué lo traigo acá a la conversación? Porque Puyaro está dándole vuelta a una agenda de producción que electoralmente no garpa, pero que es la única manera de que vos puedas sacar definitivamente del atraso a un país. Ahora, Puyaro está empujando pobre desde la punta del iceberg, desde la producción, es decir, lo que se ve. Para que yo exporte, tengo que tener instituciones que piensen en eso. Voy a hacer un pequeño juego. ¿Quiénes de los que están acá presentes están de acuerdo con el offshore en Mar del Plata? Yo estoy muy de acuerdo con el offshore. Ahora, voy a dar un paso más a explicar por qué estoy de acuerdo con el offshore. Porque cuando vos vas al caso de Noruega, son pocas las empresas que pueden ir a alta mar, hacer un pozo, hacer una plataforma y sacar petróleo. Son pocas las situaciones críticas de esa situación. Y si vos me decís que el Estado argentino está contribuyendo a explorar eso, no, lo está obstaculizando. Y ahí abajo, enfrente de nuestras costas, puede haber otra vaca muerta más. ¿Tenemos las instituciones para que, si eso llegara a pasar? No. Y ahí vuelvo a citarlo a Manes cuando dice, la diferencia entre tener cacao y producir cacao son las instituciones. Cuando vos vas a Holanda, no hay una planta de cacao. Ahora, la vaca de Milka es violeta, seguro que la vaca da chocolate, y el principal exportador de chocolate en el mundo son los Países Bajos. Ahora, Arcor acá lo tenemos como el viejo Pagani, que es un almacenero cordobés. Es decir, la identidad nuestra, vos tocás un tema que es central, el de la producción, y que yo creo que Maxi en la provincia, es una provincia que aparte tiene históricamente está definida de esta manera, desde los comienzos de la identidad de Santa Fe, se esfuerza por producir, es una zona núcleo, prácticamente encarna una de las mejores llanuras del mundo, cuando la otra llanura del mundo, que es Ucrania, está en crisis. Brillante. Brillante lo que hace Puyaro. Puyaro necesitaría tener un presidente que cuando él llegue ahí tenga licencia para hacer lo que quiera. En esa vena que conecta el río Paraná, toda la serie de encadenados de puertos que llegan a los nuestros, Campana, Zárate, esa hidrovía. Ahora, yo les digo hidrovía y ustedes piensan en narcotráfico. O sea, esta es la Argentina que nosotros tenemos que terminar, que la tenemos que definitivamente desarmar. Han montado una Argentina para que viva de rodilla. Se ha montado una Argentina del atraso, una Argentina de la decepción, una Argentina de la imposibilidad, que es una mentira. Yo estoy convencido, por eso digo, gracias Juan Carlos por tirarme esta otra punta de la producción, porque a mí me fascina esto. Me parece que si no te apasiona imaginar esto, ahora, la reta, voy a poner un ejemplo, ¿no? Para también ir con el principio. Más allá de que ustedes pueden decir, che, toda la vida dentro del Estado Nacional, que todo lo otro, qué capacidad, tenía todos los números de memoria, se acordaba dónde estaban los baches en cada esquina. Esta agenda no tiene que ver con eso. Esta agenda tiene que ver con una mirada federal, productiva, de seguridad, de desarrollo. La tenés que llevar adentro tuyo. Yo me acuerdo, era chico, todavía Menem no había osado desmantelar el sistema portuario argentino. Yo nací en Necochea. Y toda mi familia materna es de Quequén. O sea, uno de los puertos más grandes de la provincia es el puerto Quequén. Y cuando yo era chico, yo jugaba, el puerto antes no tenía tantas restricciones, uno podía jugar en el puerto, hacerse amigo de los pescadores, jugar en el puerto, andar en bicicleta. Pero a mí me tocó ver que desde nuestro puerto se exportara, desde Necochea, Quequén era el puerto exportador de madera. Llegaban camiones del Chaco, camiones de Misiones, y era un puerto maderero, aparte de ser un puerto cerealero, ni hablar un puerto pesquero. Se destruyó todo. ¿Quiénes son de acá descendientes de italianos y de españoles? La paella valenciana tiene pescado. Ahora entramos a discutir si tiene pescado, tiene conejo, tiene pollo. Pero tiene pescado. Los italianos, si no comieran pescado, no hubiesen dado a luz una de las dietas más ricas en el mundo, porque tiene fósforo, y nosotros no consumimos pescado.
O sea, lo de la Argentina es delirante. Es delirante. Con una ración de pescado que incorporemos en el servicio alimentario escolar, una sola, se termina, voy a decir una gorileada, se termina con el peronismo en el conurbano. En 15 años terminamos con el peronismo en el conurbano dándole una ración de pescado por semana, por la cantidad de fósforo. Y no lo estamos pensando. Entonces, eso Manes lo tiene muy bien armado, pero claro, como Manes habla del cerebro, preferimos como reducirlo, decir, no, se empezó a hablar del cerebro, apaguemos la televisión. No, escuchémoslo. Porque en eso sí tiene voz autorizada también, gran voz autorizada, que cosechó 1.370.000 votos en la provincia de Buenos Aires. Manes sacó más votos en una legislativa que Patricia Bullrich. Esto para los cráneos de la política argentina de nuestro partido con asiento en la provincia de Buenos Aires. Juan Carlos, como verás, me tirás producción y te encaro y te escribo un libro. Y esto da para la segunda charla. Vicky González Silvano dice agradecer al diputado por presentar un proyecto de ley contra maltrato y crueldad. También dice, bueno, podemos adquirir fósforo o cualquier otra proteína sin comer animales y es más barato. O sea, es que Vicky tiene su posición muy razonada. Gracias, Vicky, por la pregunta. Había quedado, no sé si quedó totalmente contestado lo que había dicho por acá Gabriela Nasser del tema de la mística. A ver, dice, el partido ha perdido la mística, nos dijo Gabriela Nasser. ¿Tenés algo para decir sobre el punto? Sí, creo que tiene que ver con todo lo que charlamos hoy. Y creo que tiene que ver con que no se pueden concebir dirigentes de brazos caídos, o sea, es como un oxímoron. O sea, y hay tipos que te dicen, bueno, ¿y qué crees que haga? Si yo en mi provincia, todos votaron a mi ley. Y sí, claro, pero el político es pintor, el político no es fotógrafo. El político pinta. Pinta lo que ve, pinta lo que es, pinta lo que siente, construye. No se queda en la foto. No desprecio el arte de la fotografía, que es tan lindo también, pero quiero decir, en términos de la alegoría, la mística se reconstruye cambiando la paleta de colores. El radicalismo no está en... Es muy injusto que pensemos que el radicalismo está solamente en los recuerdos de lo grande que supimos ser. Yo sigo, muchas veces me dicen por qué sigo en el radicalismo. Mucha gente que no tiene, hay gente que no está atravesada por los partidos tradicionales. No es gente tampoco del peronismo, es gente que no tiene identidad partidaria. Pero esa gente siempre nos había encontrado a nosotros como un elemento catalizador de las crisis. Yo sí creo que cuando la Argentina tenía crisis con la libertad, a donde acudiera el radicalismo. Yo estoy muy convencido que lo que pasó el año pasado tiene mucho que ver con estas crisis, con esta crisis de mística. Es porque en definitiva, cuando uno le toca atravesar un desencanto colectivo, una vez, dos veces, el radicalismo tiene que poder resolver definitivamente qué pasa cuando se desencanta y cómo se vuelve a encantar. Es casi como que pende de un hilo cada crisis del radicalismo. Que lo pone como un estado de vegetativo. Después del 2001 fue muy fuerte. Yo la vi a mi mamá llorar el 27 de abril del 2003. Llegó, había sacado el 2% la Unión Cívica Radical. A las 8:30 de la noche llegó, o sea, te imaginaste, los votos los había contado rapidito, con toda la copia que se llevó un fiscal, 27 de abril del 2003. Con los ojos llenos de lágrimas. Yo, ¿qué le pasa a esta mujer? Está llorando por esto, está loca. Tenía muchísima razón, claramente esas lágrimas llegaron al fondo, digamos, de mi conciencia, que al tiempo, el 9 de julio del 2003 fue la primera vez que pisé un comité radical. El 9 de julio del 2003. O sea, de muy chico. O sea, por eso es que ustedes me van a ver a mí en el Congreso. Alguna vez voy a errar, y alguna vez me van a putear, como la de recién la del pescado de Vicky.
Pero, pero esperemos que sea, en esos contextos, creciendo. O sea, creciendo como el árbol, que te rompe la vereda, pero es para crecer, digamos, ¿no? Yo creo que la mística se reconecta cuidándonos. O sea, Gabriela hace bastante, creo que nos conocemos, hace bastante, sí, creo que sí. Y a varios de ustedes los conozco hace un montón y digo, nos tenemos que cuidar. Hay que armar una guardia pretoriana, probablemente eso desborda en redes, pero tiene que ser en el boca en boca, en el uno a uno, y empezar a construir esta identificación, esta mística de esta manera. Y la generación nuestra, la más nueva, tiene la necesidad imperiosa de no fracasar en la reconstrucción. Yo estoy convencido que el triunfo de Milei es el fracaso de Milei. Al principio es el fin de él, porque no está concatenado, porque no está delimitado. Entonces yo desde el año pasado estaba convencido que Milei ganaba, pero convencido, ciego. Y yo escuchaba a la gente decir, no, Larreta, no, Patricia, no. Yo estaba convencido que si el radicalismo presentaba una alternativa disruptiva, por supuesto trabajé para Facundo Manes, con todas las deficiencias, porque eso también hay un ejercicio, Gabriela, para recuperar la mística tenemos que, digamos, deconstruir el pliego de condiciones que tenemos como en la mente para construir un estadista. No, el estadista se construye con poder. El estadista viene después. No hay estadistas en la casa. Es como un pintor que nunca pintó un cuadro. Pero no sabes cómo se lo imagina. Él haría así, asá, mojaría otra vez la puntita. No, no existe un cuadro no pintado. Esto también, perdonémonos un poco los radicales entre radicales. Es muy difícil ser radical, decía Ilia. Ahora lo entiendo. No lo decía por una cuestión de la afuera. Es difícil para adentro ser radical. Es muy difícil, en serio. Yo pensé que él lo decía cuando dijo, pero vale la pena hacerlo. Digo, bueno, claro, es difícil pelear por la libertad, es difícil pelear por la democracia. No, lo decía por adentro, estoy convencido. Estoy convencido que Ilia dijo que es difícil ser radical por los radicales. Entonces yo digo, la mística se reconstruye, perdón, es medio papal lo que digo, pero perdonen la reflexión, Carlito, perdóname, la reflexión casi católica, pero creo que el radicalismo tiene que encontrar, como dicen los católicos, tiene que encontrar el perdón. Y para perdonar, el radicalismo tiene que identificar dónde se tiene que ir a arrepentir. ¿Qué hizo mal? Ponele. Yo creo que, insisto, todo este ejercicio tiene que ser, cuando se dé un solo ejercicio bien, es como en la vida, se destraba todo. Pero el radicalismo tiene delante su nariz grandes ofertas políticas de búsqueda de representación que no las tendría que desperdiciar. El otro día me pasó en un grupo, perdón que lo repita de vuelta lo de Manes, no estoy queriendo hacer un chivo, pero es porque nos pasó con él. Un grupo de afiliados, perdón, no eran afiliados, eran de distintas procedencias. Dicen, pero en concreto, Facundo, ¿vos qué proponés? Y Facundo le dice, no, yo no vine a proponer nada, simplemente estoy en una reunión, quiero escuchar. Ese es otro gran tema. No hay posibilidad de que la mística se pueda recuperar con una dirigencia que no escucha. La dirigencia no está escuchando. Yo no sé si era estratégico, y perdonen, digo, no es para tirarle tierra a otro, ¿no? Pero para mí no sé si es estratégico algunos lugares que ocupa el radicalismo. Hay lugares que son complejos. Teníamos que realmente estar en la presidencia, el presidente del partido tenía que estar en la presidencia de la Comisión Bicameral de Inteligencia. Raro, digo, no sé, me parece que son señales media extrañas que se dan para afuera. Por eso creo que, insisto, y lo digo acá en confianza, no lo diría en la radio. En la radio diría, che, bueno, no importa, y más con lo que está pasando, que el gobierno prefiere espiar en vez de pagarle a los jubilados, me parece bien que esté Lustó. Prefiero que esté Lustó, lo digo, pero esas cuestiones me parece que están como desfasadas. Sos el presidente de la Unión Cívica Radical, de un partido centenario. O sea, reconstruyamos la mística, no nos quedemos en el formalismo y hagamos más de esto. Propaguemos esto, propaguemos la reflexión, miremos para adentro,
cada uno de todos ustedes tiene todavía una enorme tarea por delante. No vale que se vayan así, callados la boca, a refugiarse a sus casas. Tienen una tarea trascendental de propagar y de recuperar esa mística, porque, porque ustedes no son los, o sea, ustedes no son los culpables, ustedes no son los malos de la película. Nosotros no somos los malos de la película. Bueno, pero lo tenemos que volver a creer, porque hay que ir a buscar el resto de la sociedad que está completamente... Yo veo la sociedad completamente desesperanzada. Y eso para un radical eh, tiene que ser profundamente transgresor e interpelarnos. Yo digo, la recuperación de la mística es una condición fundamental para abrir la puerta, para entrar en Facebook, para entrar en Instagram y poder dar todas estas peleas que son tan importantes. Que Daniel Víctor Pablo, Acamonte algo discúlpame, había Juan. dicho, lee un Juan, segundo, discúlpame. este, No, sobre Juan, algo que ya contestaste, sobre el tema dirigencial. Eduardo. sí, Pablo, dos o tres cuestiones. Eh, Comparto todo tu análisis con respecto a la cuestión interna y con respecto a la cuestión nacional y a la crisis de la política. Creo que el partido adolece de algo que nunca supo comunicar. El radicalismo históricamente no ha sabido comunicar. Desde aquella imagen del austero silencioso de Irigoyen a hoy nos ha marcado el silencio y el no saber comunicar. Porque hasta durante el gobierno de Raúl hicimos 200 veces más de lo que la gente se enteró. Y me llevaría horas explicártelo porque la vida me puso en ese lugar y bueno, tuve esa suerte. Durante el gobierno de Ilia, entre nosotros nos entretenemos contando los logros y lo grande que fue el gobierno de Ilia. Lo que hizo Blanco en economía, lo que hizo Zabal Ortiz, ni que hablar de Arturo Inatibia. Ahora te pregunto, ¿la sociedad se enteró? No. ¿Y qué fue? ¿Culpa de la sociedad que no se enteró? ¿O un problema que tenemos nosotros que no lo sabemos comunicar? Hasta durante el gobierno de Fernando de la Rúa, y te lo dice quien nunca, porque tengo el sano privilegio, el honor y la sanidad interna de nunca haber ido en una interna con Fernando de la Rúa. Siempre fui en contra. Soy alfonsinista paladar negro. ¿Mm? Durante el gobierno de Fernando de la Rúa fue un gobierno que hizo un montón de cosas. Y mirá cómo terminó. Con errores, ¿eh? Se equivocó un montón. No es tampoco para analizarlo puntualmente. Pero la falta, esa falencia en la comunicación es casi un atributo en este partido. Que las generaciones venideras van a tener que corregirlo. Van a tener que aprender a comunicar. Vos comunicás bien. Manes comunica bien. El problema es que ustedes son un problema. Porque está la interna. Y estoy hablando, haciéndome cargo de lo que pienso y de lo... Digamos, yo no tengo problema en decir lo que pienso. Los amigos me conocen y saben que no tengo inconveniente. Sí me preocupa la cuestión nacional. Y disiento con vos, permitime, con respecto a que se ocupe la comisión bicameral, que la ocupe Lustó. Disiento porque esa presidencia la ocupó un radical durante la administración de los Kirchner, que fue el senador Marino, y que supo controlar silenciosamente, sacando leyes que tenían que ver con otras cuestiones,
pero silenciosamente trabajó ese Espinel y supo qué hacer. Y le puso freno a más de 4 cosas. Y con una aclaración que a lo mejor es un dato también. Algunos la van a recordar porque la conocen. Estaba a cargo de, porque viste que cada vez le viene esta historia de la moda de querer hacer todo americano. Entonces a la DGI la llamaron Agencia Federal de Ingresos Públicos. Como si fuera a juntar 3 mangos más de impuestos porque es agencia federal y no es la Dirección General Impositiva. Y la CIDE pasó a ser la Agencia Federal de Inteligencia. No, no es el FBI, te juro que no es el FBI, está muy lejos de eso. Es una cueva de ladrones, de sátrapas. Es la mano de obra desocupada a la cual se refería don Antonio Trócoli, de tu provincia. Pues yo, bueno, milito en la Sexta, en la capital. Yo milito en un distrito en el cual está lleno de radicales, pero que no nos vota. Y esta fue la cuna de nacimiento del radicalismo. El radicalismo nació acá, nació en la capital. Y la capital siempre fue radical. Y está llena de radicales, pero que no votan el radicalismo. Y votan un aborto de la naturaleza como Macri, que viene a querer interpretar la antipolítica y a justificar y después a solventar la llegada y las crisis que hoy nos traen a un tipo como Milei. Y no me quiero extender, porque voy a esto porque quiero tu opinión concretamente sobre algo que a mí me preocupa mucho. Yo terminé el gobierno de Raúl en el Ministerio de Defensa. Después de haberme ido por la justicia, pasé por Interior, fui a Defensa. No es autorreferencial, es simplemente... Y volví 10 años después a Defensa, con De la Rúa. Después no volví con Macri. Y esto no es crítico para los amigos que han estado. Pero bueno, hay algo que a mí me preocupa, que creo que todo el mundo hoy te plantean o te plantean desde los medios y desde la dirigencia política, una hiperrecesión cuando yo creo que estamos en una profunda depresión económica. Es mentira que esto es recesión. Esto es una depresión más parecida a la del 30 que a una recesión estandarizada en los años posteriores. Y el ajuste no es parte de un plan económico, no hay plan económico. El ajuste es una herramienta de disciplinamiento social, del brutal disciplinamiento social. Y yo temo porque el disciplinamiento social, que hoy estamos empezando a ver, nos va a conducir finalmente a una dictadura de mercado y obviamente pasando por un totalitarismo de mercado. Creo que ese sí es el programa de Milei, o esa es la misión de Milei. Y te dejo este último dato, y después quiero tu opinión con respecto a esto que yo analizo, que es el brutal disciplinamiento social como plan de gobierno, para lograr alcanzar el totalitarismo de mercado. Entonces, si un jubilado gana 200, no sé, 237, 287 mil pesos, y el gas pimienta que le han provisto a cada uno de los falsos gladiadores de Patricia Bullrich vale 227 mil pesos, tiene 500 centímetros cúbicos y es americano. Está todo chequeado, es lo que te digo. Más que serio, es preocupante, ¿no? El jubilado que ayer recibía el gas
ese gas cuesta lo que él cobra todos los meses. Y nosotros no podemos seguir impávidos. Y una última reflexión, vos preguntaste con el ejemplo de la panadería, cuando algunos hacen el pan y lo venden aparte. ¿Qué hacemos con los que hacen el pan y lo venden para ellos? Los echo a patadas en el culo, Pablo. ¿Te parece? ¿O querés que te lo diga en castellano antiguo? Gracias. Clarísimo. Sí, yo creo lo mismo que vos. Pero por eso digo, cuando se te rompe la mística, se te desanda el partido, no sé qué, perdés potencia para sacarte encima a estos que venden el pan. Hay que sacarlos igual, coincido. Voy directamente a lo del brutal disciplinamiento del gobierno, porque claro, uno de los grandes riesgos que no analizamos acá es que el gobierno de Milei termine decantando, producto de arrastrar la incapacidad de obtener algún resultado más allá de poder domar la inflación, pero para de contar, en esto que vos marcás como brutal disciplinamiento del gobierno, ¿no? O esta dictadura, para derivar después en esa dictadura de mercado. Yo creo que es una alternativa muy seria la de la salida de este gobierno encarnando un gobierno extremadamente autoritario. Las piezas que estamos viendo son de maqueta. Las piezas que estamos viendo son de maqueta. Lo de la CIDE no va a terminar bien. Lo de la CIDE no va a terminar bien. Eso genera todo un caldo de cultivo que no es justo. Nos estamos inventando problemas que no tendríamos que inventarnos, ¿no? O poniendo arriba de la mesa más dramas. El gobierno juega con eso y la caracterización de un gobierno autoritario, porque arranca por el poder de la palabra, cuando descalifico, arranca por el poder de la palabra cuando digo lo que quiero, construyo con la palabra la impunidad, construyo con la palabra el otro, construyo con la palabra, y este gobierno eso lo tiene a flor de piel. A flor de piel. Yo creo que uno de los temas centrales, y vos fíjate que pasó al principio, yo recién había llegado a la cámara acá y a mí me pasaba algo que probablemente a ustedes también, yo no podía creer que dijeran las barbaridades que decía Milei de Alfonsín, las barbaridades que Milei dice del Congreso, ratas, esto, lo otro, nos putea. Y yo al principio, realmente cuando uno llega a un lugar y es el nuevo, tenés que pegarle una vuelta de manzana a la cosa. Tenés que conocer cuál es el dispositivo esto de salir, de decirlo, lo decía al principio, pero no tímidamente, yo no tengo una personalidad que sea en ese aspecto como calculadora. No voy a decir nada, me voy a callar. Yo lo decía, pero la voz de uno tenía todavía menos potencia, estaba llegando, son 257, para que vos puedas decir, che, Milei no tiene autoridad moral para referirse a Alfonsín. No la tiene. Entonces digo, ojo porque estamos en la antesala. Y vos fíjate que algunos quieren crear la tormenta porque creen que tienen el paraguas para poder afrontarla. Eduardo, atentos con esto, porque hay jugadores del radicalismo jugando ese partido que yo también, antes de echar al que nos vende el pan por el costado, echaría a esos radicales. A los que soplan el fuego del caos porque creen que están cerca del paraguas de la vicepresidenta de la Nación. Ojo. Entonces, nuestra misión como lo que queda de nuestro partido y nosotros en él, es de vuelta a ser muy cuidadosos, pero muy claros en lo que planteamos. Y vuelvo al ejemplo de la CIDE, yo firmé la citación de esa sesión especial para que se anule un DNU. No integro el equipo de los diputados que dicen una cosa para después lo llamen por teléfono. Citamos y bajamos. Lo mismo ahora de jubilación. Firmamos y lo decimos, rápido lo decimos a propósito. Por eso esta tarea que vos decías de comunicar al principio para mí es clave. Una de las tormentas que tenemos que salir, uno de los complejos que tengo que desanudar generacionalmente, y lo digo, perdón que hable en primera persona, es justamente el de lo de la comunicación. Yo no lo digo, no lo digo para hacerme famoso, no lo digo para decirlo primero, lo digo porque estoy obligado a decirlo. Si yo no lo digo, lo puedo dejar de decir. Y yo creo que ahí es donde se destruye
este andamiaje tan elemental que es constituirte como dirigente político. La responsabilidad, el valor de la palabra y el valor de lo que decís y lo que haces. Entonces, volviendo a lo del disciplinamiento y demás, empieza por la palabra, siguen por estas maquetas que estamos viendo despacito y de a poquito, sigue con esta maniobra que fue también pensada, no es nada azaroso, pero que es extremadamente peligroso. Vamos al plano simbólico, lo que fue la marcha del 9 de julio, de vuelta con esa exacerbación de que marchen las fuerzas militares, las fuerzas armadas. Digo, ojo, porque esa simbología no está puesta en una perspectiva, en una mirada nuestra. No es nuestra mirada esa. Subyace una idea de revanchismo, la visita a los genocidas, el grupo de WhatsApp para coordinar el tratamiento de una ley de amnistía. Dejémonos joder, Eduardo, creo que esto más claro, no hace falta más elementos arriba de la mesa. Lo que queda es una exacerbación de violencia de la que nosotros tenemos que tratar de preservar. El gobierno necesita escenas de violencia que no hay que darle, no hay que darle. No hay que dárselas. Las buscó en el tratamiento de la ley Bases. El peronismo casi pisa el palo. El peronismo le hizo un paro general en enero. No. Yo lo dije públicamente, obviamente no salió, lo dije en Crónica y en A24, que yo rechazaba el paro general de enero, no porque fuera insensible ante la situación que ya estaban atravesando los trabajadores, de la cual el gobierno saliente era extremadamente responsable, sino porque me parecía que no teníamos que pisar el palito. Ojo, por eso yo les recomendé al principio de la charla, como si fuese una clase, el libro de Natalia Strobel. Necesitan la violencia como elemento. No se la demos. No pisemos ese palo. Seamos nosotros también otra vez garantes de algo, y con esto termino porque me tengo que ir y les pido disculpas, algo extremadamente identitario de parte nuestra. Nosotros del 83 para acá esculpimos solos, otro enorme principio de nuestra democracia, que éramos la vida y que éramos la paz. Nuestro país no va a hablar de producción, como nos preguntaba Juan Carlos, no va a poder hablar de convicción, no va a poder hablar de identidad, no va a poder hablar de seguridad, no va a poder hablar de educación, si no lo hace en paz. Nuestro país no está en paz. Está salvajemente sometido a distintos niveles de violencia, de los cuales este gobierno, de ahí, usufructa los niveles de violencia como materia prima, condición sine qua non para que ellos puedan estar gobernando. Entonces, seamos conscientes de eso, la tarea es extremadamente compleja, profundamente, nos obliga a nosotros rápidamente a tomar cartas sobre el asunto y empezar a una nueva marcha, como otras tantas, que sean nacionales, que sean de convicción, que sean de identidad. Así que les agradezco enormemente, espero, Eduardo, haber intentado esbozar por lo menos un intento de respuesta, no las tengo todas, eso también lo digo, pero sí comparto con vos esto que subyace también en tu pregunta, casi con preocupación, estoy seguro, por lo que fuiste mencionando, que es mía también, que tiene que ser nuestra esa preocupación, y que obviamente, quiero decir algo para cerrar, esta no era una charla en donde pretendiéramos agotar todo. Siempre termino las charlas diciendo que la banca está a entera disposición de todos ustedes para que podamos ir estando juntos construyendo esto, porque esta es una tarea que no tiene que ver y no registra de nombres propios. O sea, como nos enseñaron nuestros grandes maestros, esto tiene que ver con una construcción colectiva que nos logre trascender y que logre, digamos, encarrilar el país bajo los preceptos de lo que tratamos de esbozar en esta charla. Así que les agradezco enormemente. Bueno, muchas gracias, Pablo. Gracias a toda la sala por las preguntas que le han hecho y han enriquecido este debate. En unas horas enviaremos a nuestros contactos esta charla y se subirá al canal de YouTube del Observatorio para la Calidad Republicana. Pablo, muchas gracias de nuevo en nombre del Observatorio para la Calidad Republicana. Muy buenas noches, amigos. Adiós. Gracias, Pablo. Excelente Gracias, charla. Pablo, un lujo.